Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de entrega del Shabbat en esta su casa de oración Encuentro con Yeshua. Le damos gracias a nuestro Bacadosh que nos permite reunirnos un día más para escudriñar su maravillosa Torah. Amados hermanos, la porción de esta semana es la número 35 y lleva por título Nasó, y Nasó significa levanta. La base bíblica está en el libro de Números, del capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 7, verso 89. La porción profética de esta porción está en el libro de Shoftim, Jueces, capítulo 13, del 2 al 25. Y del Brit Hadashah está Juan, Hechos y algunos otros más que vamos a ir revisando como Romanos también. La semana pasada, en la Parashá Bamidbar, se realizó un censo de los hombres israelitas en edad de reclutamiento. Los levitas, a quienes se les dio el deber de servir en el santuario, en lugar de los primogénitos de Israel que fueron excluidos. El título de esta porción, Naso, significa levantarse, levanta, ¿no? O elevar. El término utilizado para llevar un recuento, un censo de los hijos de Israel, en el hebreo se lee que levanta las cabezas, Naso et Rosh. Esta semana, el recuento de los israelitas se completa con un censo de los levitas que tienen entre 30 y 50 años. Ellos deben hacer el trabajo de transportar el Mishkan, el tabernáculo, además de discutir los deberes de los levitas. Esta porción de las escrituras también proporciona la ley de Nazir o Nazirita y la bendición arónica, Birkat Kohanim, más comúnmente conocida como la bendición sacerdotal, ¿verdad? Naso es la parashá posterior a la fiesta de Shavuot. Es la parashá más extensa de toda la Torah. Tiene 176 versículos. Una vez más vemos en esta porción la fragancia del amor de Elohim, cómo se engalana en los hechos cotidianos, particularmente los matrimonios, y cómo nuestro amado Padre Celestial sacrifica hasta su nombre, que está sobre todo nombre, por el bienestar de la pareja, por esa pareja que está a punto de abortar la relación matrimonial, previamente establecida y bendecida por Él. Amén. Bueno, amados hermanos, con esa breve introducción, los animamos a que nos acompañen. Es una porción realmente muy hermosa. Pónganse cómodos, agarren su cuaderno y sus libros de apuntes, su cuaderno de apuntes, sus Biblias y comenzamos. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, a la Torah, a la porción número 35, como ven ustedes ahí, Nasó. Como decíamos, es el nombre de este libro, Números, Bamidbar, dado el relato en el desierto de la enumeración y disposición del pueblo del Eterno en ese entonces. La primera parte, en los capítulos del 1 al 11, se podría ver, hermanos amados, como un suplemento del libro de Vaikra, de Levítico, pues se ocupa, mis hermanos, de relatar el nombramiento de los levitas en cuanto a los oficios sagrados. Seguidamente, se relata los eventos de la marcha del pueblo por el desierto hasta el capítulo 21, más específicamente al versículo 20, después de lo cual se relatan los primeros incidentes de la invasión. Solo se cita directamente de este libro el capítulo 16, verso 5, que hace Rab Shaul en 2 de Timoteo 2:19. Sin embargo, las referencias indirectas a él por los escritores inspirados durante los años posteriores a nuestro Mashiach Yeshua son muy numerosas. Vemos que Naso significa levanta, como una referencia, mis amados hermanos, al versículo que dice: levanta la cabeza de los hijos de Gerson por sus casas paternas según sus familias, como vemos en el versículo 22, ¿verdad? Levantar la cabeza es una forma idiomática en el hebreo para expresar el concepto de hacer un censo, o en otras palabras, contar a la gente, específicamente las que conforman las familias de los levitas, las cuales tendrán la responsabilidad directa de atender los asuntos del Mishkan cuando éste sea movido
de un lugar al otro, ¿verdad? Como habíamos comentado al principio. Muy bien. Comenzamos leyendo entonces los versos 21 y 22 del capítulo 4 del libro de Bamidbar. Entonces dice, 21 y 22. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, toma un censo de los hijos de Gerson también por clanes y por familias. El texto hebreo dice literalmente, levanta la cabeza. Y aquí se refiere, mis hermanos, a un censo, meques. La cabeza es levantada delante de Yahweh, cuando uno es distinguido por él o tomado en cuenta como un tributo o sacrificio vivo. El Rab Shaul lo explica muy bien, muy lindo en Romanos 12, del 1 al 2, que dice, entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hased. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Amén. El verso 23 nos dice, cuenta todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que formarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el Mishkan del testimonio, ¿verdad? Ahí vemos en el versículo 23 que nos habla de 30, ¿no, verdad? Entonces, desde los 30 años fue la edad fijada específicamente como la plena madurez de energía corporal, mis hermanos, e intelectual, entendido por muchos como que los mismos habrían sido instruidos por lo menos 5 años antes de su llamamiento para obedecer correctamente los misbot, los mandamientos, con el fin de ejecutar correctamente el manejo de los servicios sagrados. A su vez, establece una similitud profética con las edades en las que comenzaría Yohanan el inmersor y Yeshua nuestro Mashiach sus respectivos ministerios, ¿verdad? Y también vemos hasta 50 años. Esta expresión se refiere a la edad máxima señalada por el servicio para el servicio activo, hermanos, la cual cubría un periodo de aproximadamente 20 años. Al final de este periodo eran eximidos de los trabajos físicos de su puesto, aunque se esperaba que ayudaran también, continuaran ayudando en el tabernáculo, como lo sugiere el capítulo 8 de este libro, versículo 26. Me voy a ir al versículo 32. También los postes para el perímetro del patio, con sus bases, estacas de tienda, cuerdas y otros accesorios, y todo lo que tenga que ver con su servicio. Asignadas cargas particulares a personas específicas por nombre. Amén. El aspecto que más resalta en este pasaje es que muestra a un Elohim nuestro muy detallista, ¿no? Pudiendo asignar el trabajo por familias y dejar que ellos se lo repartan, se ve la intencionalidad, ¿verdad?, detrás de este detalle, para evitar que se le asigne a alguien una tarea de manera injusta o, peor aún, con favoritismos. Entonces vemos que a cada cual le fue asignada su carga. Esto nos ofrece entonces una visión de la justicia de Elohim, ¿verdad?, que debe estar también en nuestras congregaciones, ¿verdad, hermanos? Todos en el cuerpo de Mashiach tenemos dones que son asignados por el Ruach de Elohim. No debemos, hermanos amados, codiciar los dones de otros, aunque se nos llama a desearlos, ¿verdad? Se nos llama también a contentarnos con lo que el Ruach de Elohim nos va dando a cada uno como Él tiene determinado. Amén. Verso 36. Registrados por sus familias numeraron 2.750. Esta numeración fue hecha sobre un principio diferente de lo que está relatado en el capítulo anterior. Aquella fue limitada a los varones de un mes de edad para arriba, mientras que esta se extendió a todos los que eran aptos para el servicio de las 3 clases de la tribu levítica. Entonces, al considerar sus números relativos, aparece acá también nuevamente la sabiduría divina para que el ajuste sea
Correcto, mis hermanos. Mientras que entre los Kohatitas y los Gershonitas, cuyas cargas eran menores y más livianas, había aproximadamente la tercera parte de ellos, mis hermanos, aptos para el servicio. Los Meraritas, cuyas cargas eran mucho más pesadas, tenían la mitad de ellos que eran aptos para el trabajo. ¿Bien? Bien, continuamos la lectura en el versículo 40. Numeraron 2.630 registrados por sus clanes y familias. Entonces, de los 7.500 levitas de la familia de Gerson, podían servir 2.630 que correspondían al 35% aproximadamente. 44. Enumeraron 3.200 registrados por sus familias. Ahora bien, de los 6.200 levitas de la familia de Merari, podían servir 3.200, como vemos ahí, y esto correspondía al 52%. ¿Amén? Versos 47 y 48. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, que eran parte de aquellos que trabajaban para servir y trabajan para llevar las cargas en el Mishkan del Testimonio, enumeraron 8.580 personas. Ahora bien, de los 22.300 levitas que había en las tres familias, podían servir 8.580, como vemos ahí, que correspondía al 38%. El resto de las personas era menor de 30 años o mayor de 50 también. 49. Conforme al orden de Adonai, ellos fueron nombrados por Moshe, cada uno para su servicio específico o trabajo. Ellos fueron también enumerados como Adonai había ordenado a Moshe. Bien, sobre cada individuo reposaba un cargo, una responsabilidad y una labor por hacer. Uno de los aspectos más importantes para cualquier estructura ordenada y organizada, hay algo fundamental, ¿no? Y es que cada persona conozca con precisión cuál es el cargo que tiene en responsabilidad. Porque si cada uno de los integrantes de la organización sabe qué papel desempeña, no habrá conflictos internos por injerencias en las áreas de responsabilidad de unos con otros, ¿verdad? Entonces, esto hace posible la coexistencia en respeto mutuo, permitiendo que el propósito de la organización pueda llevarse a cabo con la fortaleza de la unidad a la cual había sido destinado. Ahora, para los que caminamos este camino de raíces hebreas de la Torah, es posible, solamente va a ser posible si permanecemos en Yeshua. Porque tenemos que recordar que es precisamente permanecer en Ejad lo que da testimonio de nuestra salvación, mis amados. Yeshua lo dijo en Yohanan 17:21, para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Bien. Pasamos al capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todos con zarat, todos con flujo y cualquiera que esté inmundo a causa de tocar un cadáver. Bien, como consecuencia del nivel de santidad conferido a Israel, el campamento donde habitaban los hijos del pacto debía mantenerse puro. Nada contaminado o contaminante debía estar presente en dicho campamento. Por tanto, vemos que toda persona en estado de contaminación y capaz de contaminar a otros debería ser colocada, como dice la Escritura, fuera del campamento, ¿verdad? En los días de la peregrinación por el desierto, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba circunscrito a 3 campamentos. El primer campamento, mis hermanos, correspondía al de la Shejinah, la presencia de Yahweh, que correspondía a la parte más íntima del Mishkan HaKodesh, del tabernáculo santo, ¿verdad? El segundo campamento, hermanos, correspondía al de los levitas, que estaban alrededor del Mishkan HaKodesh, mientras que el tercer campamento se encontraba en el resto de israelitas. En los días de Salomón, el momento en el que el templo fue construido, estos 3 campamentos fueron identificados de la siguiente manera.
El campamento de la Shejinah era el templo mismo y sus sagrados recintos. ¿Amén? El campamento de los levitas era el monte del templo donde se había levantado el templo mismo. Me van siguiendo, ¿no? 3. El campamento de Israel era la ciudad de Jerusalén. Amén. Los reglamentos adoptados para asegurar la limpieza en el campamento sugieren la adopción de reglas similares para mantener la pureza, hermanos, de la comunidad de creyentes en Yeshua. Aunque en algunas comunidades perdón, mesiánicas puede ser difícil o delicado hacer esto. La suspensión o, en casos notorios de pecado, la total excomunión del infractor de los privilegios y la comunión de la congregación es un deber imperativo, hermano, tan necesario para la pureza moral de los creyentes, ¿verdad? Como la exclusión del leproso del campamento lo era para la salud física y la pureza ceremonial del pueblo hebreo. Amén. Vamos al versículo 5 y 6. Perdón. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Adonai, él incurre en culpa. Bien, se trata, hermanos, del mal o daño cometido por un hombre en la propiedad de otro. A eso se le llama prevaricación contra Yahweh. ¿Bien? Y se indica en el caso supuesto que haya sido agravada la ofensa por prevaricación, es decir, por un juramento falso o una mentira fraudulenta por negación. Entonces, esto constituye una prevaricación cometida contra Elohim, quien es el único juez, mis hermanos, de los que se jura y se habla falsamente. En Hechos 5, versos 3 y 4, dice entonces: Simón Kefa, Simón Pedro, le dijo: Ananías, ¿cómo es que Hasatán invadió tu corazón para que mintieras al Ruach de santidad y retuvieras secretamente parte del precio del campo? Si se quedaba sin vender, ¿no seguía siendo tuyo? Y después de vendido, ¿no estaba el precio en tu poder? ¿Cómo es que se te ha ocurrido una cosa así en tu corazón? Nos has mentido a los hombres. No nos has mentido a los hombres, sino a Elohim. Entonces, hermanos, hay que cuidarse de mentir o de jurar falsamente, pues Elohim nos juzgará por todo aquello, mis hermanos. Amén. 7. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Entonces acá vemos un tema olvidado, y es la restitución. Una palabra muy hermosa. El arrepentimiento, hermanos, lleva en sí mismo a la confesión y a la restitución, ¿verdad? Ahora, debe hacerse restitución del daño aunque la persona no esté arrepentida. El pasaje no habla sobre el arrepentimiento, sino sobre la restitución. Restitución a la confesión del daño y a restaurar todo aquel que daña a otro. Debe saber que no va a recibir perdón sin confesión verbal de su pecado, hermanos, esto es fuerte, o falta, ¿no? Estando el perdón condicionado no solo a la confesión, sino, hermanos, al arrepentimiento genuino. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y primera de Juan, Yohanan Aleph 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y vamos a leer ahora los versículos del 8 al 10. Pero si la persona no tiene pariente a quien la restitución se debe hacer por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a Adonai, esto es, al Cohen, al sacerdote, aparte del carnero de expiación por medio del cual se le hace expiación a él. Toda contribución, cual los hijos de Israel dedican y presentan al Cohen, pertenecerá a él. Cualquier cosa que un individuo dedique será de él, para distribuir entre los Kohanim, entre los sacerdotes. Pero lo que la persona dé al Cohen, pertenecerá a él, dice la palabra. Amén. Estos versículos, entonces, hermanos, resaltan el tema del derecho a la propiedad privada como una de las concesiones que nos hace Elohim.
La Torá concede a todos los hombres, mis hermanos, el derecho de tener acceso a la propiedad privada. Cualquiera que atente contra ese sagrado derecho, eventualmente será confrontado en su momento por el Tribunal Celestial, sea una persona, un gobierno, el que expropie injustamente los bienes legítimos de una persona, viola, hermanos, la Torá, quedando bajo maldición, pues la ira de Yahweh se ha puesto y se pondrá sobre él. Amén. (11 y 12). Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a él. Esta ley, mis hermanos, fue dada como una severa advertencia a la infidelidad de parte de una esposa, como también para la protección para ella de las consecuencias de una sospecha precipitada, que tenga alguna duda el esposo, y sin fundamento por parte del cónyuge, ¿no? Las sospechas, sin embargo, eran suficientes en ese tiempo, en ese contexto, en ausencia de testigos, para justificar el juicio que está más bien descrito en Vaikra 20:10, en Levítico 20:10. El procedimiento que había de seguirse era que el esposo, celoso, ¿verdad?, trajera a su esposa ante el sacerdote con una ofrenda de harina de cebada, porque a nadie le era permitido acercarse al santuario con las manos vacías. En otras ocasiones eran mezclados con la harina, aceite, que significaba gozo, incienso, ¿verdad?, que también significaba la aceptación. Amén. 13. Esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el consentimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente, y no hay testigo contra ella, y ella no fue sorprendida en el acto. El Humash plantea que, debido a que la frase está en singular con un testigo, basta para disolver ese matrimonio. ¿Amén? Un testigo, entonces, es la base suficiente para una sospecha de adulterio. No habla en el verso de ofrecer castigo, sino de tener bases para disolver el matrimonio, ¿verdad? 14. Entonces dice, si un ruaj de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella ha cometido impureza, o si un ruaj de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella no ha cometido impureza. Una parte del Talmud enseña que el marido tiene que haber celado a su mujer antes que ella haberse juntado con otro hombre, para que así se pueda aplicar el procedimiento, ¿no?, el castigo. La palabra celado, hermanos, es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes de que su esposa se junte con un hombre, diciéndole: no te recluyas con ese hombre. Amén. Bien, vamos a leer versos del 15 al 30. Él la traerá al cohen junto con la ofrenda por ella, 2 cuartos de harina de cebada, en la cual no se ha derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. El cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Adonai. El cohen pondrá agua kadosh en una vasija de barro, y entonces el cohen tomará un poco de polvo del suelo del Mishkan y lo pondrá en el agua. El cohen pondrá a la mujer delante de Adonai, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos. La ofrenda de grano es por celos, mientras el cohen tiene en su mano el agua de amargura y maldición. El cohen la hará jurar diciéndole: si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has sido extraviada para hacerte inmunda mientras bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua amarga y maldición. Pero si tú de hecho te has sido extraviada mientras bajo la autoridad de tu esposo y te has vuelto inmunda porque algún otro hombre que no es tu esposo ha ido a la cama contigo, entonces el sacerdote hará jurar a la mujer con juramento de maldición y le dirá al sacerdote: Adonai te ponga a ti por maldición y por denuesto, o sea, una injuria grave en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que decaiga tu muslo y se te hinche tu vientre.
y entren en tus entrañas estas aguas que traen consigo maldición y hagan hinchar tu vientre y decaer tu muslo. Y dirá la mujer, amén, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de amargura, y hará que la mujer beba el agua de amargura y maldición. El agua de maldición estará en ella y se convertirá en amarga. Entonces el Cohen removerá la ofrenda de grano por celos de las manos de la mujer, mecerá la ofrenda de grano delante de Adonai y la traerá al altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda de grano como su porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar después de eso. Él hará que la mujer beba el agua. Cuando él haya hecho que ella beba el agua, entonces, si ella está inmunda y ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Así su abdomen se inflamará y sus partes privadas se marchitarán, y la mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no está inmunda sino limpia, entonces ella será inocente y tendrá hijos. Esta es la ley de celos cuando una mujer, bajo la autoridad de su esposo, se va en extravío y se hace inmunda. O el ruaj de celos viene sobre el esposo y él se pone celoso de su esposa. Entonces, él pondrá a la mujer delante de Adonai y el Cohen tratará con ella conforme a esta ley. Amados, esta porción de la parashá nos cuenta también de la instrucción del recurso de sotá, que entra en vigor cuando un marido celoso tenía sospechas de su esposa, ¿verdad? Y entonces se procedía a verificar el tema siguiendo un ritual, que, según las fuentes judaicas, en realidad nunca tuvo lugar. Aún así, el adulterio descubierto y probado era castigado con la muerte, ¿verdad? Pero ocurrirían casos fuertemente sospechosos, y esta ley hacía provisión para el castigo de la persona culpable. No era un juicio según las formas, digamos, de un proceso judicial, ¿okay? Sino era una prueba rigurosa por la cual la supuesta adúltera era obligada a pasar. La ceremonia era de una naturaleza tan aterradora que, por los principios conocidos, la culpa o la inocencia no podía dejar de aparecer. Según el Humash, la ofrenda que se presentaba por parte del esposo ofrecía el siguiente simbolismo, mis hermanos. Harina de cebada sin refinar, pues ella había actuado de manera poco refinada, y cebada pues era un alimento para los animales, y ella se rebajó a la conducta de un animal. Interesante, ¿no? Siempre se busca la confesión, mis hermanos, para evitar la muerte dolorosa que le espera si es culpable, pero puede escoger la prueba para ser reivindicada. Aquí vemos como en un acto de desvergüenza, al descubrir la cabeza de una mujer casada, el pacto renovado lo indica para el momento que estén ministrando. Es decir, descubrir esta mujer ante el Eterno implicaba que había faltado a la honra de su esposo. Antes de este acto se asume que su cabeza permanecía cubierta. Amén. 31. El esposo estará limpio de pecado, pero la esposa cargará con las consecuencias de su pecado. Si la mujer se demuestra como culpable de adulterio, ella deberá llevar su propia culpa, sufre la vergüenza, dolor físico, maldición permanente y quizás también esterilidad permanente, hermanos. Pero si se demuestra como inocente, el hombre no llevará ninguna culpa por haberse sometido a esta prueba. Aunque, si vamos bien, el pasaje refleja el medio ambiente de un mundo en el que el hombre ejercía una posición de responsabilidad delante de Elohim, ¿verdad? Lo hacía porque este concepto del esposo en su rol de sacerdote del hogar en general escasea, ¿verdad? Y porque subraya la necesidad de eliminar aún la sospecha de la infidelidad en el matrimonio, hermanos. El pacto renovado, el Brit Hadashah, por otro lado, enseña que tanto el varón como la mujer deben mantenerse fieles en el matrimonio. Amén. Si algo aprendemos en el camino de Elohim es a reconocer nuestros errores, ¿verdad, hermanos? La fidelidad ha de ser, hermanos amados, el nutriente fundamental para lograr, digamos, la solidez y durabilidad de nuestras relaciones
matrimoniales, ¿verdad? Amén. Vamos a ir al capítulo 6. 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, cuando sea hombre o mujer que haga un voto especial, el voto de Nazir, separar o consagrar, dedicándose así con pureza a Adonai. El término Nazir, amados hermanos, en hebreo significa separar, consagrado, es decir, como un príncipe nazareo. Es un viñedo sin podar, por ejemplo, también dice, es apartar, ser noble, ser príncipe. Entonces, llevando cada definición, digamos, en un nivel un poco más profundo de estudio, vemos que un príncipe, un nazareo, era una persona dedicada a Elohim y sujeta a ciertas formas prescritas, ¿verdad? Eso lo pueden ver en Jueces 13:5. Vemos también que significa, Nazir significa príncipe o principal. Entonces es una persona o de una tribu consagrada al propósito divino. Amén. Y también dice que es un viñedo, es una vid no podada, ¿verdad? En hebreo se dice invei nesireja, las uvas de tus vides no podadas, como lo dice Levítico 25:5. El fruto es dedicado a Elohim, ya sea de la vida de una persona, inclusive de una planta, mis hermanos, como vemos acá. El término implica entonces una consagración, una dedicación total a Elohim, es decir, algo que se aparta para el uso y disfrute solamente de nuestro Abacadosh. Amén. 3. Se abstendrá con pureza de vino o cualquier otro licor que pueda embriagar. No beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes, no beberá jugo de uvas y no comerá uvas ni pasas. Según esta versión, parece que la prohibición corresponde a la de no tomar cualquier bebida embriagante o cualquier cosa embriagante, ¿verdad? La traducción de la Torá hace referencia solo al fruto de la vid, donde en la versión israelita nazarena, por ejemplo, traduce como sidra o como vino, yaim, ¿no? Que significa vino, pero un vino fermentado. ¿Sí? Entonces la traducción del Humash es la correcta, porque dice de vino nuevo y añejo, si fermentado, se abstendrá. Amén. Como dice acá la Torah viviente, como que estamos leyendo. Entonces, si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que lo que se prohíbe es el fruto de la vid, sea alcohólico o no. Por el contrario, cualquier otra bebida le está permitido ingerir, ¿verdad? 4. Por el tiempo que permanezca en Nezer, no comerá nada derivado de la vid, ni aun las cáscaras de uva o la cera. Entonces, las reglas, que vamos a ver más adelante en los versículos 6 y 7, leeremos: por el periodo del voto por el cual se ha dedicado a Adonai, no se acercará a un cadáver. No será inmundo por su padre, madre, hermano o hermana cuando ellos mueran, puesto que su dedicación a Adonai está sobre su cabeza, hermanos. Ok. Entonces aquí vemos la santidad de un nazareo. Era del mismo nivel como la del sumo sacerdote, como estamos leyendo ahora. Porque un sacerdote podía contaminarse cuando moría un pariente cercano, un familiar cercano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la muerte era causa de contaminación para todos los hombres. Y esto también lo podemos leer en Números 5, del 2 al 3. Anoten eso, Números, Bamidbar, Números 5, del 2 al 3. Pero era especialmente severa la contaminación que causó para los que debían estar enteramente consagrados a Yahweh, como el sumo sacerdote y también como el nazareo. Amén. Ve al versículo 14. Donde presentará su ofrenda a Adonai, un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda de ascensión, una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de shalom. A ver, la interpretación que podemos hacer de este versículo dice que expía por su decisión de retornar más bien a lo mundano, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar
que por el hecho de que este voto de pureza elevado sea tan especial, puede colocarse en el lugar equivocado. Es decir, que por mucho que el hombre se aparte, nunca obtendrá una perfecta santidad, amados. Este sacrificio por el pecado le recuerda al hombre su condición humana y la necesidad del Ruach de Elohim, ¿verdad? Del Ruach de santidad de nuestro Abacadosh para nuestra santificación. Amén. Voy a ir al versículo 22 y vamos a leer hasta el 27. Y habló, esta es una parte hermosa, ¿no? Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Y dirá a ellos: Yevarejeja veishmereja, que Adonai te bendiga y te guarde. Yaer panav eleija bijuneca, que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisa panav eleija beyasem eleja shalom, que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo, dice el versículo 27, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que se ofrece un privilegio y una responsabilidad a todo sacerdote de bendecir a la nación de Israel. Este privilegio nos fue transferido en nuestro Mashiach, como está expresado en Apocalipsis 1:6, que dice: y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh su Padre, a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén, dice la palabra, ¿verdad? Esto no significa que un hombre mortal puede manipular o decidir bendecir a quien él quiere, ¿verdad? Este es un acto divino impartido a cada sacerdote, el cual es un canal para que la bendición fluya. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta bendición? La bendición sacerdotal, o el Birkat Kohanim, como lo conocemos, es una declaración profética mesiánica, hermanos. Veamos por qué. Números 6, 22, 27, acabamos de leer, dice: Yahweh te habló a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendecirán ustedes al pueblo de Israel, ¿verdad? Bien, Yahweh, dice, te bendiga y te guarde. Es decir, ahí nos está hablando también de una prosperidad también material. Es una referencia a las bendiciones que están registradas en Deuteronomio 28, recuerdan eso, ¿no? Las cuales vienen no como resultado de una declaración verbal del sacerdote, sino como resultado de la obediencia, ¿verdad? Como lo recalca Mateo 6:33, cuando nos dice que busquemos primero el reino y la justicia de Elohim, y todo lo demás se va a añadir, ¿verdad? Entonces, para que la bendición que ha dado su pueblo nos proteja, hay que ser obediente. Luego vemos que Yahweh, te dice, haga resplandecer tus rostros, te mire con bondad y te favorezca, ¿no? Es una forma de decir también: haga sus rostros resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Cuando habla de hacer resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia, habla del conocimiento y también de la revelación, hermanos, de la Torah y de la inspiración, sobre la misma. La luz, hermanos, que emana de Yahweh es su propia palabra, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 119, 105, cuando dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso, mis amados hermanos, que Yeshua es la luz del mundo, ¿verdad? Es la palabra cuya función es traer revelación de Elohim y su voluntad. Y Yohanan 8:12 nos dice: de nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Okay. Luego vemos que también hay una frase hermosa que dice: Yahweh te mire con aprobación, ¿no? O sea, que tenga compasión de nosotros, ¿verdad? Este versículo hace referencia a la compasión que tiene Adonai con nosotros, y se extiende más allá de lo que uno merece, o sea, expresándose en el perdón de nuestros pecados y el shalom que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Ese favor, esa gracia la encontramos al confiar plenamente, al tener emuná, bitajón en Yeshua y su sacrificio a favor nuestro, ¿verdad? Entonces, esa aprobación nos coloca bajo la bendición. Efesios 1:1 dice: de Shaul, un emisario del Mashiach Yeshua, por la voluntad de Yahweh, a el pueblo Kadosh de Yahweh, que vive en Éfeso,
Esto es los que están confiando en el Mashiach Yeshua, ¿verdad? Más adelante en el verso 3 del capítulo 1 de Efesios dice: alabado sea Yahweh, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Amén. Efesios 1:10 nos dice: y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro, su plan de reunir y poner bajo el control del Mashiach todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Amén. Amén. Vemos también otra cosa que dice: y ponga en ti paz, ¿no? La otra parte de esta: te dé shalom. El versículo 26 dice: que Adonai levante sus rostros en ti y te dé shalom, te dé paz. Toda bendición, hermanos, es sellada con shalom, con paz, ¿verdad? La Torah habla de 3 niveles de shalom: en la familia, en el país y en todo el mundo, como lo dice Yohanan 14:27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Yeshua, hermanos, es nuestro sumo sacerdote y es Yahweh. Por eso él dice: mi shalom les doy. Ese es el shalom sacerdotal que es ofrecido por el mismo Elohim en Yeshua. Me van entendiendo, ¿no? Él no pide shalom, pues él es el dador de shalom. Efesios 2:14 dice algo muy claro, ¿no? Y dice: porque él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Es decir, es la enemistad entre los dos pueblos, ¿verdad? Él es nuestro shalom. Yeshua ofreció paz, shalom, y se ofreció por nosotros, pues él mismo es el shalom. Que Elohim ponga en nosotros shalom habla de colocar en nosotros el cumplimiento de la esperanza mesiánica en Yeshua. Y él en nosotros traerá el desborde de todo lo que significa shalom, ¿verdad? Shalom, en hebreo está en el Strong 7965, y literalmente significa seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, prosperidad, paz, bueno, completo, dichoso, pacífico, delicado, propicio, prosperidad, victorioso. Amén. Es una cosa hermosa. También bienestar, integridad, y la usamos también como una fórmula de saludo que destaca la integridad personal, ¿no? Shalom, shalom. Tener shalom, amados hermanos, es no tener daño alguno, es vivir en integridad personal, material y moral. Amén. Bien. 7.1. En el día que Moshe terminó de armar el Mishkan, él lo ungió y lo dedicó como Kadosh, todos los mobiliarios y el altar con sus utensilios, después de ungirlos y dedicarlos como Kedoshim. El libro de Números comienza en el primer día del mes segundo del segundo año desde Éxodo, ¿no? 1.1. En Bamidbar, en Números 7.1, volvemos al día que se erigió el tabernáculo, el Mishkan, que según Éxodo 42, aconteció en el primer día del mes primero del año segundo. Parece que los eventos descritos en Números 7.1 y 9.1 tuvieron lugar durante el primer mes, antes del censo relatado en el capítulo 1. Sígame. Como podemos observar entonces, no sigue siempre un orden estrictamente cronológico, ¿no? Parece que lo que la intención era dar un entendimiento acerca de la organización de las tribus, ¿verdad? Como aparece en este libro en el capítulo 2. Y del significado y los deberes de los levitas, como vimos en el capítulo 3 y 4, antes de los datos proporcionados en este capítulo que estamos empezando. Entonces, podemos entender mejor el significado de la ofrenda y las dádivas para el altar de parte de las tribus que aparecen en el capítulo 7, y de la ceremonia de la consagración de los levitas, como se va a ver en la posterior porción en el capítulo 8. El Talmud y los Midrashim recalcan la importancia de este día, expresando en lenguaje sublime algo bien muy bonito. Dice:
este día había recibido 10 coronas. Eser Ataot. Resulta importante resaltar que los exegetas, alegoristas y los místicos interpretan el número 8 como la iniciación de algo sublime, amén, ya que se produce después de culminar un ciclo de 7. El capítulo 7, hermanos, nos relatará cómo los dignatarios de Israel, que eran los jefes de las tribus, ofrecieron sus sacrificios inaugurales desde el primero hasta el 12 del mes primero, o sea, Aviv, Nisan. Amén. 2. Los príncipes de Israel, que eran los príncipes de los clanes de sus padres, hicieron una ofrenda. Estos eran los jefes tribales a cargo de aquellos contados en el censo. Rashi, en su comentario, sugiere que estos jefes habían sido los capataces de los hijos de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto, los mismos que sufrieron por el pueblo y que fueron golpeados por las hordas del faraón. En otras palabras, estamos presenciando ahora, hermanos amados, la reparación histórica que reciben los hombres que sufrieron por su pueblo. Solo ellos tienen el derecho moral de asumir cargos en la conducción del pueblo. Amén. Verso 3. Ellos trajeron su ofrenda delante de Adonai, 6 vagones cubiertos y 12 bueyes. Un vagón por cada 2 príncipes, por cada uno un buey, y lo presentaron delante del Mishkan. Es interesante, hay que prestarle atención al hecho de que los dignatarios de las tribus de Israel ofrecen sus presentes en forma altamente significativa, ¿verdad? Las carretas, que son 6, ahí vemos vagones, ¿no?, representan el esfuerzo mancomunado, mientras que los 12 bueyes representan el esfuerzo individual de cada una de estas personas. Ahora, consideremos la ausencia de rivalidad y la uniformidad de criterio que se evidencia en estos pasajes, ¿verdad? Durante la historia de Israel, hermanos, veremos cómo los dirigentes, realmente determinados por el espíritu de la Torá, seguirán esta línea en conducta, siendo ellos mismos un verdadero ejemplo para sus dirigidos. Aspecto tan necesario en toda doctrina, ¿verdad? El hecho de estar llenos del espíritu de la Torá en obediencia a nuestro Elohim, para así no seguir cayendo en la ambición, el lucro, la prepotencia y la búsqueda desenfrenada por sobresalir. Amén. 7.5. Dice: recibe esto de ellos, será usado para el servicio en el Mishkan del testimonio. Dáselos a los levitas, a cada uno como lo necesiten para sus labores. Vemos cómo cada trabajo lleva su propio esfuerzo, ¿verdad, hermanos? Y herramientas para llevarlos a cabo. Los que cargaban el arca, por ejemplo, no podían más bien cargarla en una carreta, debían ser sobre los hombros. Entonces muchos anhelaban cargos y trabajos superiores en responsabilidad y grandeza ante los hombres. Es bueno entonces, si Elohim está en el asunto, pero debemos de entender lo que se requiere para cada trabajo, para no manchar el nombre de Elohim, ¿verdad? 7.9. Pero a los hijos de Kehat no dio nada, porque sus labores incluían los artículos Kedoshim, los cuales cargaban sobre sus propios hombros. Este es un versículo clave para comprender lo que está escrito en Lucas 12:48, cuando dice: porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha dado encomendado mucho, se le pedirá más aún. Entonces, a mayor peso de responsabilidad, mayor demanda de integridad. Amén. Versos 10 y 11. Los príncipes trajeron la ofrenda para dedicar el altar el día que fue ungido. Los príncipes trajeron su ofrenda ante el altar. Y Adonai dijo a Moshe: ellos presentarán sus ofrendas para dedicarlas al altar, cada jefe en su propio día. Altar aquí se usa en número singular, en lugar de plural, porque es evidente por la clase de ofrendas que se refiere a los altares de holocausto y de incienso. Ahora, esto no es la dedicación primera y propia de aquellos altares, la cual había sido hecha por Moshe y por Aarón algún tiempo antes. Sin embargo, podía considerarse una dedicación adicional, siendo aquellas las primeras que eran hechas a favor de personas especiales. Bien, voy a adelantarme hasta el verso 48. Y dice: el séptimo día fue Elishama, el hijo de Amiud, príncipe de la tribu de los hijos de Efraín.
acá vemos en los versículos anteriores y concluyendo en este, que no dejaron de venir con estas ofrendas en Shabbat. El jefe de la tribu de Yehudá dio su ofrenda en el primer día, y el jefe de la tribu de Efraín en el séptimo día. Tienen que ver los versículos anteriores. Si comparamos los días con los meses, podemos sacar la conclusión de que Yehudá tendría una atención especial en el primer mes y Efraín en el segundo mes. Nuestro Mashiach visitó al pueblo yehudita de una manera muy especial, en Pesach, ¿verdad? Llegando a hacer él mismo el sacrificio del primer mes. Y en relación con la segunda venida del Mashiach, Efraín, que es la cabeza de las 10 tribus perdidas, volverá a casa y recibirá una atención muy especial. El hijo menor habrá vuelto a casa y por esto habrá fiesta, como lo relata Lucas capítulo 15, del 11 al 32, en la parábola del hijo pródigo. 49. Él ofreció un plato de plata que pesaba 130 shekels, 3¼ libras, y una jofaina de plata de 70 shekels, usando el shekel del lugar Kadosh, 1¾ libra, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Entonces la fuente y el tazón de plata acá representan nuestro dinero, y la harina y el aceite tienen una representación de nuestro trabajo. 50. Un sartén de oro de 10 shekels, 1/4 libra, lleno de incienso. El recipiente de oro representaría nuestros bienes materiales que más valoramos, y el incienso representaría nuestro conocimiento, nuestras oraciones y nuestras alabanzas. 51. Un novillo de carnero, un cordero en su primer año como ofrenda de ascensión. El becerro representa nuestro cuerpo y el carnero representa nuestra alma, y el cordero representa nuestro espíritu. 52. Y un macho cabrío como ofrenda de pecado. El macho cabrío representa nuestro Yetzer Hará, sin nuestra mala inclinación. Todo esto entregamos a Yahweh todos los días como un sacrificio de olor agradable delante de su trono. Amén. Mírate el 66. El 10º día, dice, fue Ahiezer, el hijo de Amishadai, príncipe de la tribu de los hijos de Dan. Dan significa él juzga. Acá tenemos una relación entre el día 10 y el juicio. El cordero fue designado el día 10 de Abib para ser sacrificado. En ese día el juicio cayó sobre él y el final fue predeterminado. El día 10 del séptimo mes es el gran día del juicio, Yom Kippur, el momento en que el pecado es condenado para siempre y la justicia eterna es establecida en toda la creación. Amén. Ya para ir terminando, vamos a ir al versículo 89. Dice: cuando Moshe entró en el Mishkan del testimonio para poder hablar con Elohim, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio, de entre dos querubines, y él habló. Ahora, para hablar con él, en realidad el versículo debió haber dicho para hablar con Yahweh, ¿verdad? Y él habló con Yahweh. Pero es posible que el Torá lo exprese así para que podamos entender también que Yahweh viene a hablar con él, con Moshe. Esto nos enseña que Moshe venía a hablar con Yahweh y Yahweh con Moshe. En Shemot, Éxodo 33:11 dice: Yahweh hablaba con Moshe cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Luego regresaba al campamento, pero el joven que era su asistente, Yehoshua, Josué, el hijo de Nun, nunca salía de adentro del tabernáculo. Entonces, había una interlocución sin intermediarios y sin que Moshe se perturbara, ¿verdad? En absoluto por ello. Entonces, esta es la relación a la que estamos llamados a tener con Elohim, con el Eterno, ¿no? Entonces, no lo olvidamos nunca. Dice, oí la voz que le hablaba a él, ¿verdad? Entonces el texto, el hebreo midaber, según Rashi, es la forma reflexiva del verbo hablar, lo que indica que la voz era de la misma divinidad que hablaba consigo misma, y Moshe también la oía.
Y así le hablaba él, dice también. Así era la norma de la interlocución siempre. La Torá viene a especificar, hermanos, cómo era la palabra de Moshe. Moshe recibía de parte del Eterno esa palabra. Esto distingue a Moshe de todos los demás profetas de Israel. Por eso la Torá nos dice en Deuteronomio 34:10, nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe, a quien Yahweh distinguió cara a cara. Amén. Amados hermanos, para terminar, de mencionarles que en esta porción más bien se encuentran los mandamientos 362 al 379 de los 613 que están descritos en la Torá. Amados hermanos, con esto habríamos terminado la lectura de la porción de esta semana, solicitándoles que puedan revisar este video nuevamente, leer con atención toda la porción, revisen sus apuntes, y el Padre, pues estoy seguro que les va a abrir mucho más su entendimiento y les va a revelar muchas más cosas. Pues bien, sin más que tratar de decirles a ustedes, solamente desearles que la bendición de nuestro Abacadosh esté con ustedes durante toda esta semana que acaba de comenzar, que la palabra sea la luz que ilumine su caminar, ¿verdad? Y si está en la voluntad de nuestro Abacadosh, nos reencontraremos el siguiente Shabbat para continuar la lectura de la maravillosa Torah de Yahweh. Shavua Tov, mis hermanos.